Bien, pues de verdad es un gusto verles esta mañana. Que el Señor les bendiga, que nos siga haciendo crecer en este camino en el que hemos iniciado el día que nacimos de nuevo. Vamos a continuar esta mañana con la segunda parte de esta introducción. Estoy introduciéndome, todavía no entramos a los 10 mandamientos, a analizar uno por uno. Pero si hay tiempo hoy, les voy a dar un breve panorama, muy breve, pero yo creo que hacia la tercera o más bien a la cuarta enseñanza ya empezaremos analizando uno por uno de ellos. Pero hoy quiero ampliar un poco de lo que vimos hace 8 días, porque es importante para entender los 10 mandamientos que conocemos ya más técnicamente como la ley moral de Dios. Pues hay que entender todo lo que hay alrededor de ello y las leyes que Dios ha dictado en su palabra. Dice Éxodo 21, vamos repasando, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero que nada, vimos hace 8 días que los 10 mandamientos son leyes morales que nacen de un Dios santo. Por lo tanto, el propósito de ellos es expresar su santidad hacia nosotros, cómo nosotros debemos caminar. Y veíamos que la palabra de Dios nos enseña pues que son leyes, mandamientos, no son sugerencias, no es la opinión de cómo podría ser mejor, son mandamientos. Y veíamos que una ley, un mandamiento, pues es justamente un precepto ordenado por una autoridad. Las leyes, los mandamientos los ordena una autoridad, dice el diccionario, competente, y deben de cumplirse. Si no, siempre habrá consecuencias, sanciones y o castigo. Y por supuesto que Dios es nuestra autoridad suprema. El cristiano, el nacido nuevo, quiere obedecer, pero además Dios nos ha dado la gracia, la capacidad para hacerlo. Sin Cristo no podíamos, ahora en Cristo podemos. Por eso estamos en un proceso, dice la Biblia en Romanos, de santificación. Justamente los 10 mandamientos nos dan el lineamiento de la santidad en la que Dios quiere que vivamos. Pero veíamos hace 8 días que pues las leyes en general, el ser humano tiene un problema con las leyes, con las normas. Las leyes en general pues las hay en todos lados. Un país tiene leyes. Nosotros tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hay normas, reglas en una escuela. No sé si cuando llevan a sus hijos a la escuela les hacen conocer el reglamento. Hay este reglamento, tiene que entrar a esta hora, tiene fechas de examen, hay que hacer este pago, qué sé yo, hay reglas. En la iglesia también hay normas. Tú vas a un centro comercial y hay normas, hay reglas de conducirse, qué hacer, qué no se permite. Vamos, en todos lados estamos llenos de reglas. Si alguien vive en un condominio, en un fraccionamiento, hay reglas, hay que hacer un pago de servicios, hay que dar un mantenimiento, se tiene que respetar una velocidad. En casa debe haber reglas, normas, pero decíamos que el ser humano tiene un problema con las leyes, con las normas, con los reglamentos. Así es la naturaleza del ser humano, no le gusta que lo manden, no le gusta que le den órdenes. Entonces vemos que veíamos hace 8 días Mateo 24, que Cristo dijo que la maldad se multiplicaría, y maldad viene de gente sin ley. Y vemos desde cosas sencillas. Yo hace algún tiempo les ponía un ejemplo digo, es un ejemplo que ya he comentado, pero quiero comentarlo porque tiene relación con esto que estamos viendo, de que la gente no le gusta obedecer reglas, normas. Todo tiene normas, hasta las redes sociales tienen normas. Y entonces ustedes saben que, por ejemplo, el Facebook tiene una norma: si tú te quieres registrar y eres menor de 13 años, no te deja. Claro, en el Facebook no están contigo personalmente, así es que tú le puedes poner que tienes 30, ¿no? Entonces, es una gran cantidad de menores de 13 años. A mí me ha tocado ver conocidos, familiares, no tienen 13 años, pero tienen Facebook. Y tú les preguntas: ¿y cómo le hiciste? Pues mintieron, ¿no? Entonces, lo peor es papás cristianos que le permiten a sus hijos. Dicen, como que no lo ven grave, efectivamente no es trascendente, no te van a meter a la cárcel, ni te van a dar la pena de muerte, pero ya los enseñan a violar leyes. Pues, suponle que tienes 30, yo te autorizo.
El papá le enseña a violar las leyes o se lo permite. Y al rato serán otras y crecerá, ¿no? Yo les decía aquí, por ejemplo, ahorita está muy en boga el asunto de la contaminación. Morelos es parte de un grupo de estados que tienen ciertas normas, tienen que verificar los autos. Aquí, ¿cuántos saben que hay que verificar el auto? Si tú eres morelense, vives en Morelos, pues debes de tener placas de Morelos y verificar. Pero hoy hay una cuestión muy común, morelenses que tienen placas de otro estado para no verificar, para no hacer estos trámites. Y ustedes saben que cuando uno va a sacar sus placas te piden un comprobante de domicilio, pero como vives aquí, trabajas aquí, pues se lo pides a un familiar que viva en Guerrero, y entonces ves cristianos con placas de Guerrero para evadir alguna regla, una norma. El cristiano debe ser un ciudadano ejemplar. Yo sé que alguien me puede decir, la verificación es una corrupción, pues no te prestes tú. Tú ve y paga tu verificación y si no pasas, pues no pasas, hay que afinar el carro, algo hay que hacer. Pero ves cantidad de cristianos con placas de otro estado. Y dices, ay, no es tan grave. Y a lo mejor hoy sales y te encuentras aquí 2, 3 hermanitos con placas de Guerrero. No lo sé, pero el asunto es que no le gusta al ser humano cumplir leyes. Incluso cristiano, eso es lo triste, que dicen, no hay que ser fariseos, no, pero tampoco hay que violar las leyes y que no pasa nada, ¿no? Vivimos en un estado, en un gobierno que nos da estas leyes, mientras no contradigan la palabra de Dios, hay que sujetarnos. Yo les decía hace 8 días que, por ejemplo, la norma aquí, pero parece que lo dije y lo tomaron a la inversa, pero la norma, una norma muy básica es que el servicio de adoración a Dios, ¿a qué horas empieza? A las 10:30. Tal parece que hace 8 días di otro horario porque eran 10:30 y éramos 4 o 5 personas. Quizás alguien va a decir, se me atravesó una manifestación, no sé, cada quien puede buscarle justificaciones. Una vez una persona me decía, es que las 10:30 de la madrugada, hermano, no podemos hacerlo más tarde. Pero si lo haces más tarde, cada quien va a tener una justificación. Necesitamos aprender a obedecer reglas y normas de convivencia, leyes. Yo luego platico con cristianos que les gusta el cine. Dice, no, pastor, yo llego 15 minutos antes. A mí no me gusta ver una película empezada, pero el servicio sí. El servicio de adoración a Dios, ese les encanta llegar a medio servicio, estorbar y con permiso y pasa, pero eso sí, la película no se quieren perder ni los créditos iniciales. Quieren ver quién fue el director y hasta los comerciales que pasan ahí. Pero el servicio a Dios, 10:30 de la mañana. Entonces, ahora yo sé que por esto no va a haber una guerra en este país, pero así comienza la gente violando pequeñas leyes y cada vez más. Hoy la palabra de Dios dice que la maldad se multiplicará y lo ves en todos los ámbitos, hasta la maldad sin freno que está desatada en todo el mundo. Gente sin ley, dice la palabra de Dios. Entonces, el cristiano, el nacido de nuevo, es uno que debe ser ejemplar en obedecer leyes y normas. Finalmente, hace 8 días, y aquí es donde quiero ampliar un poco, vimos que de manera muy general Dios dictó 3 tipos de leyes, ¿recuerdan? La ley moral, conocida como los 10 mandamientos, básicamente, hay algunas que se le pueden agregar, la ley ceremonial y las leyes civiles. Y quiero abundar un poco porque tenemos que entender esto para ver por qué esas 2 ya cesaron, ya no tienen vigencia, ni la ceremonial ni la civil, y después ya entraremos en 1 o 2 semanas a leer las leyes morales de Dios, los 10 mandamientos de Dios, que siguen vigentes para el cristiano, para regular nuestra vida, para andar en ese camino de santidad que Dios nos ha llamado. No las cumplimos las leyes morales para la salvación, sino más bien porque somos salvos, ahora podemos hacerlo. ¿Qué es la ley ceremonial? ¿Se acuerdan? La ley ceremonial tiene que ver o tenía que ver con todo lo que se refiere al culto a Dios. Ahí estaba establecido perfectamente con todo detalle qué se debía hacer, cómo debía vestirse el sacerdote, bueno, cómo se arreglaba el tabernáculo, las cortinas, los inciensos, todo con perfecto detalle. Pero cuando uno estudia
esas leyes, se da uno cuenta que esas leyes lo que estaban haciendo era presentarle al pueblo de Israel al Cristo, al Mesías que vendría. Todas esas leyes le estaban enseñando al pueblo de Dios a Jesucristo. Cuando uno empieza a ver y analizar, como leíamos hace 8 días, que era sombra de lo que había de venir, a través de esas leyes, Dios les estaba manifestando al pueblo de Israel a Jesucristo, al Mesías. Todo lo que podríamos pasar aquí un buen rato analizando los inciensos, los holocaustos, todo tenía que ver con Cristo, apuntaba a Cristo, pero tenía que ver con que Dios les estaba presentando a Cristo al pueblo de Israel. Dice Hebreos 10:1, hablando de la ley ceremonial, porque la ley, y podríamos ponerle entre paréntesis ceremonial, aquí no habla de la ley moral, porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Fíjense, déjenme leerles esta parte en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Es decir, lo bueno, lo completo vino ¿cuándo? Cuando vino Cristo. Pero esas leyes ya le hablaban al pueblo de quién era Cristo, de lo que venía a ser, de que Cristo tenía que venir como un hombre, sacrificar su vida, derramar su sangre por los pecados de todos nosotros. En todo lo que se ordenaba ahí en esas leyes, Cristo estaba presente. Cristo estaba presente, es decir, estas leyes encaminaban al pueblo de Israel a que pusiera su mirada en Cristo, como lo vamos a leer ahorita. Pero, por ejemplo, si ustedes lean ahí en Éxodo, sobre todo Levíticos, todas esas leyes ceremoniales, en todo estaba algo que tipificaba a Cristo o a su obra en la cruz. Por ejemplo, a lo largo de todo el tabernáculo había cortinas de color púrpuras que hablaban del rey, de color, las que predominaban eran las cortinas de color carmesí, que hablan del rojo de grana, que tipifica ¿qué? La sangre, donde quiera estaba. Por ejemplo, dice Éxodo 26:31, hablando de unas cortinas que realmente era un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Recuerden que en el Antiguo Testamento el sacerdote se acercaba al lugar santísimo una vez al año con ciertos ritos que Dios había establecido, y tenía, para pasar al lugar santísimo había ¿qué? Un velo, que el color que predominaba era justamente el carmesí, el rojo grana, que tipifica la sangre de Cristo. Y dice aquí la instrucción, esta era una ley: también harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, que representaba la presencia de Dios. Ahí descendía la presencia de Dios para consumir el sacrificio que tenía que ser ofrecido. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ese velo carmesí, pues, ¿qué tipificaba? La sangre de Cristo. Por cierto, cuando uno estudia esa parte, el velo era una cortina de una sola pieza. El sacerdote, para entrar al lugar santísimo, lo rodeaba. No había una puertita, no se abría el velo. ¿Se acuerdan qué sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Vamos a recordarlo, Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, versículo 51, el velo del templo, ¿qué pasó con ese velo? Se rasgó en dos. ¿De qué manera? De arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, ¿qué pasó con ese velo? El velo del templo carmesí, por cierto, ¿qué pasó? Se rasgó de arriba hacia abajo, dejándonos entender que la salvación viene de arriba.
Esto sucedió cuando Cristo, el velo se rasgó, ese velo carmesí, la salvación viene de Dios, el ser humano no podía hacer nada y la entrada al lugar santísimo fue a través de la sangre de Jesucristo. Por eso dice Hebreos 10:19, vean qué claridad nos da este pasaje. Así que, hermanos, teniendo libertad ahora en Cristo, esto es a partir de Cristo, antes solo el sumo sacerdote, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo, ahí está, por la sangre de Jesucristo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ahí lo aclara, ¿a través de qué? Del velo, esto es, de su carne. Y por eso dice el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué hizo la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Rasgó ese velo, era el símbolo de lo que Él ya estaba haciendo literalmente. Hoy tú y yo como cristianos, decíamos hace 8 días, tenemos un privilegio. Tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos entrada a la presencia de Dios, poder hablar con Él, decirle: Padre Celestial, te alabo, te adoro, te doy gracias, alabarlo, aún traer nuestras necesidades. Podemos hablar con Dios. No necesitamos esperar un año a que un sumo sacerdote y traer un cordero y que lo sacrifiquen. Ya Cristo lo hizo una vez y para siempre. Pero quiero que vean cómo esas leyes ceremoniales apuntaban ¿a quién? A Cristo. Esas leyes ceremoniales le estaban hablando al pueblo del Cristo que vendría. El pueblo de Israel conoció de Jesucristo. Entonces esas leyes iban hacia allá, todo estaba hecho justamente, mis hermanos, para que la gente viera a Cristo. Todo apuntaba hacia Cristo y uno puede pasarse de verdad ya de manera más profunda analizando cada ley, los inciensos de que eran preparados, los inciensos que expresaban las oraciones, todo apuntaba hacia Cristo. Por ejemplo, otro pasaje. ¿Qué pasaba cuando un pecador, que yo creo que si hay un elemento que tipificaba muy claramente a Cristo, ¿cuál era? El cordero o los machos cabríos que se sacrificaban. Es la ley del holocausto. Si hay algo que lo tipifica con toda claridad, vamos a leer de los tantos pasajes Levítico 6, para que vean cómo esas leyes apuntaban a Cristo. El pueblo de Israel tuvo conocimiento del Mesías que vendría. Ellos tuvieron fe en el Mesías que vendría, nosotros fe en el Mesías que ya vino, murió y resucitó y ahora estamos esperando su venida. Amén. Dice Levítico 6:1, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona, fíjense lo que se hacía y cómo aquí Cristo está tipificado de una manera maravillosa, dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, o sea, pecado contra Dios, una ofensa contra Dios, contra Jehová, dice, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. O sea, en resumen, cuando alguien peca, quiero que vean lo que tenía que hacer. Versículo 6. Ahí viene muy claramente tipificado Cristo. Y para expiación, o sea, para ofrenda o sacrificio por su culpa, dice, para expiación de su culpa, vean lo que dice aquí, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación o el sacrificio para la expiación de los pecados. Entonces, quiero que vean este versículo. Estamos en el versículo 6. Este versículo es una clara muestra o nos revela muy claramente a Jesucristo, o más bien se los revelaba a ellos. Nosotros ahora lo entendemos, pero ya a ellos se los estaba revelando. ¿Quién es el macho cabrío o a quién representaba o el cordero? ¿Quién es? Jesucristo, dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca. ¿Cómo? Cordero, dice la palabra de Dios, fue llevado al matadero. Cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo un día,
Dice Juan 1:29. Cuando lo vio, Juan expresó lo siguiente, en la parte final dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en Levítico 6 se nos presenta de una manera de sombra de lo que habría de venir a Jesucristo. Acá Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, lo reconoce. Él sabía, este es el Cordero. ¿De dónde supieron? De todas las profecías y de las leyes que ya les enseñaban del Cristo que vendría. O sea, la ley ceremonial tuvo un propósito: presentarles a Cristo al pueblo de Israel. Alguien puede decir, pero no lo conocieron. Claro que conocieron de Jesucristo, su obra, todo. Moisés, fíjense lo que dice Hebreos 11:24. Esto es maravilloso para que vean cómo estas leyes ceremoniales revelaban a Cristo al pueblo de Israel. Dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés. Antes de seguir leyendo, debemos, y quiero hacer un hincapié aquí, la salvación de cualquier persona, hoy, mañana, en el futuro, antes de Cristo, siempre ha sido una gracia de Dios que viene a través de la fe. Siempre la salvación, el medio ha sido la fe para obtener la gracia de Dios, siempre. Nunca fue la ley, nadie podía cumplir una ley, lo vamos a ver en 8 días. Cualquiera que falle en una coma, en una tilde, ya violó toda la ley, nadie podía. Siempre la salvación ha sido por fe. El pueblo de Israel tuvo fe en el Cristo que vendría y fueron salvos. Si ustedes leen Hebreos, dice porque por la fe, y menciona una serie de personajes que tuvieron fe, pero al final hace una lista ilimitada, dice, y fueron muchos y creyeron, y Sansón y Jefté y muchos otros por la fe. Entonces es la fe, siempre ha sido la fe. Ahora vamos a ver qué es lo que produjo esa fe, qué Dios le reveló a Moisés. Versículo 26. Bueno, el 25 seguía, ¿no? Escogiendo, vean lo que hizo Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué tuvo Moisés? El vituperio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de los egipcios. ¿Cómo Moisés no conoció a Cristo? Moisés tuvo la revelación. Las leyes ceremoniales, Dios le revelaba a Cristo, y dice que Moisés dejó todo por Cristo. Y uno dice, pero Cristo no había venido, pero Cristo ya les había sido revelado. Las leyes ceremoniales les enseñaron al pueblo de Israel el Mesías que vendría. Y Moisés por Cristo dejó todo para seguir a Cristo. Él tenía puesta la mirada, dice la palabra de Dios, en el galardón. Ellos sabían que Cristo era real, que vendría, y por eso dejó todo. Todas estas leyes, mis hermanos, nos dan cuenta que Dios quiso revelarles a Cristo al pueblo de Israel. Por eso en Levítico 6:6, vean qué figura tan hermosa de Cristo. Dice, y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Quiero que vean aquí, hay varios elementos. Aquí hay un pecador. ¿Qué tenía que hacer el pecador? Llevar en este caso, bueno, habla del carnero, llevar un carnero. ¿A quién tenía que llevárselo? Al sacerdote. ¿Para qué? Para que lo presentara como expiación delante de Jehová. Entonces, hay un pecador que tenía que traer un sacrificio. Y quiero que vean qué hermosa figura de Cristo. Cristo no era el pecador, pero como si fuera pecador, Él llevó el sacrificio delante de Dios. Él mismo fue el sacrificio. ¿Se dan cuenta? Cristo no era el pecador, pero Él, como si fuera el pecador, llevó el sacrificio, pero no llevó un cordero. Él mismo se entregó como el sacrificio por nuestros pecados. Por eso es completo. Por eso dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado
mi pecado, el pecado de todos, lo llevó Cristo. Él se presentó como si fuera el pecador de Levítico 6. Aquí está el sacrificio, era el mismo el sacrificio nuevo y vivo. Él fue el sacrificio delante de Dios. Entonces, en Levítico 6:6 vemos al pecador trayendo el carnero, y en la cruz del Calvario vemos a Cristo, que no era pecador, cargando con la culpa de todos nosotros, llevando el sacrificio que era Él mismo. ¿Se dan cuenta? Por eso dice Hebreos 10:1, era una tenue sombrita de lo que vendría. Ahora Cristo se presentó como si fuera el pecador, vino sobre él la ira de Dios, pagó nuestros pecados y él mismo fue el sacrificio. En Levítico 6:6 pues se nos da una figura muy clara de Jesucristo. Esas leyes sobre los holocaustos, lo que hacían para el pueblo de Israel era mostrarles claramente a Jesucristo. Por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él voluntariamente llevó tu pecado y mi pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Cristo cargó con nuestros pecados. Ellos veían las leyes, tenían que traer su carnero, tendrían que traer su macho cabrío. Cristo mismo, como si fuera el pecador, cargó con el pecado de todos nosotros y murió en la cruz del Calvario. Lo que estoy diciendo es que esas leyes ceremoniales les estaban revelando a Cristo. Obviamente viene Cristo. ¿Qué pasa con esas leyes ceremoniales? Ya no tienen caso. Venido Cristo, ya no hay nada más que hacer. Dice Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, ni podían quitar los pecados, era una tenue sombra. Pero dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se dan cuenta? Y podríamos leer cada ley, cada rito que Dios mandó en aquel tiempo para el pueblo de Israel, y todos ellos representaban a Cristo y su obra en la cruz. De tal manera que con estas leyes ceremoniales Dios les mostró a Cristo al pueblo de Israel. Pero venido Cristo, bueno, se acabó. Ahora Cristo ya hizo un sacrificio, leímos ahí, para siempre. Ya no hay que hacer nada, ni traer sacrificios, ni hacer mandas, ni irse de rodillas a ningún lado. Lo único que hay que hacer es venir arrodillados delante de Dios en el nombre de Jesús. Y si alguno hubiere pecado, dice 1 Juan 2, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero ahora hemos, por la gracia de Dios, sido salvos por el sacrificio de Cristo. Esas leyes ceremoniales, pues, acabado. ¿Queda claro? Ya no hay más, ya no hay que hacer nada de esto, como lo sigue haciendo la religión tradicional, que cada misa es una repetición del sacrificio del Antiguo Testamento. Ya no hay que hacer. Si esta mañana tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, eres salvo. Ya el sacrificio fue una vez y para siempre. Gracias a la obra de Cristo, este sacrificio es total y absoluto. Amén. Ahora, el tercer tipo de leyes que Dios dictó son las leyes civiles. También estas leyes civiles pues cesaron. De hecho, la nación de Israel, cuando fue destruida por allá del año 70 después de Cristo, estas leyes como nación ya dejaron de tener vigencia para ellos como nación. Las leyes civiles eran la serie de normas, reglamentos, leyes que Dios les dio cuando salieron de Egipto. ¿Cuántas personas salieron de Egipto? Bueno, sí, ¿cuántas salieron? ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos contó? ¿Hubo un censo? No sabemos con exactitud, pero dice Éxodo 12:37 que eran 600,000 hombres, sin contar niños. Y bueno, ya los estudiosos hacen números más o menos, las familias numerosas, etcétera, pero por lo menos cálculos conservadores, 2 millones de personas. Necesitaban leyes para la convivencia. ¿Se imaginan? Ya salimos de Egipto y a ver, este es mi terreno y a ver yo qué, o sea,
Dios, perfecto como Él, es justo, sabio, le dio leyes a Moisés para que se regiera la convivencia entre ellos, entre las familias, entre ellos como nación y otras naciones. Dios les dejó leyes, miren, sanitarias, les dejó leyes humanitarias, dejó leyes de todo tipo, porque esos 2 millones de personas, si no hubiera leyes, ¿qué iba a pasar en ese lugar? Una verdadera anarquía. ¿Se imaginan que no hubiera leyes? Es decir, más personas de las que viven en Cuernavaca. Imagina que aquí no hubiera leyes, que de repente viéramos este local, pues agárrenlo a ver si y no pagaríamos, ¿verdad? Entraríamos aquí de gratis y el que gane primero. Hay leyes, hay normas. Todo eso Dios lo dictó con las leyes civiles. Repito, fueron cesadas cuando Israel fue destruido como nación en el año 70 de Cristo. Ya fue hasta después de 1940 cuando por fin se vuelve a establecer la nación de Israel. Pero quiero que vean Éxodo 21:1. Estas leyes las pueden encontrar, no las vamos a estudiar, les voy a citar algunas nada más, pero las pueden encontrar a partir de Éxodo 21, pero sobre todo la gran mayoría de ellas se encuentran en Levíticos. Pero vean, después de darles en Éxodo 20 las tablas de la ley moral, vean lo que dice en Éxodo 21:1, que es donde comienzan estas leyes civiles, incluso de ahí se derivan muchas otras. Dice, estas son las leyes que les ¿qué? Propondrás. Y comienza ahí en Éxodo 21 una serie de leyes. Ahorita les voy a leer unas nada más para que veamos. Pero cuando alguien lee aquí, les propondrás, en nuestro español da la idea como que pues ahí propónselas, ¿no? Ay, mira, proponle estas leyes, pues ojalá y acepten, ¿no? Pero ya sabemos que una ley es un mandato que debe cumplirse sí o sí. Pero en la traducción pues de la Reina Valera, pues tradujo esta palabra que para nosotros en México, pues por ejemplo, cuando tú vas, alguien tiene una empresa, pues da una propuesta de empleo. No tienes que tomarla, o si tú vas a pedir un empleo, das una propuesta de lo que puedes ofrecer, pero nadie está obligado a nada. Aquí la palabra proponer, bueno, por el español sí nos hace un poco de ruido, pero la nueva traducción viviente lo traduce un poco más claro. Estas son las leyes que darás a Israel, para que se obedezcan, por supuesto. O sea, no era una propuesta, pues ojalá y quiera mi pueblo obedecer. Vamos a leer algunas de esas leyes para que vean en qué tenor estaban, muy estrictas, muy claras. No quería dejar Dios lugar a dudas de que cualquier falta merecía sanción. Por ejemplo, en el versículo 12, escuchen estas leyes. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Entre paréntesis, si uno se mete al estudio profundo de la palabra de Dios, uno se da cuenta que la pena de muerte Dios la estableció. Mucha gente dice la pena de muerte eso es algo inhumano. Dios estableció la pena de muerte para el que mate a otro ser humano. Teníamos que tener claro que matar a un ser humano no es matar a un gato, ni un perro, ni un piojo. Es matar a una persona hecha a la imagen de Dios. Y Dios fue muy claro, realmente a la luz de la Biblia, la pena de muerte debería seguir vigente. Gracias a Dios, aquí en México no está, porque imagínense con la corrupción, con las leyes torcidas, cuánto inocente estaría ahí pagando la pena de muerte. Pero a la luz de la Biblia, Él estableció estas leyes. Quiero decirles algo sobre las leyes civiles, porque cuando las leyes van a decir, bueno, ya cesaron como ley conjunta para la nación, pero varias de ellas siguen teniendo principios vigentes. Hay muchos principios vigentes, no la ley en su conjunto como nación, no es la ley que ahora nos rige como nación, pero los principios de la mayoría de las leyes siguen vigentes. Luego dice, por ejemplo, el 13, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. O sea, si no lo mató con alevosía y ventaja, pues fue algo circunstancial, pues lo mandaban fuera, ¿no? Pero vean cómo Dios todo lo dictaba. Versículo 14, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía,
de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Luego vean la 17 o el versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. ¿Cuántos no ya hubiéramos muerto? Nada más con ver cómo muchos jóvenes de hoy se dirigen a sus papás. Ya les hubieran aplicado esta ley. Éxodo 22, 16, fíjense otra ley. Vean cómo en todo Dios fue bien claro, en toda la relación que tenían que llevar. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Como los vivillos de hoy que llegan, no, mira, yo soy Juan Camaney, mira, dame una prueba de amor, ¿no? Dame una prueba de amor y yo sí me quiero casar contigo. Y cae ahí la mujer, la doncella es una virgen, cuando dice aquí dormir con ella no es por sueños, sino tener relaciones sexuales. Y entonces dice la palabra de Dios, número uno, tenía que dotarla, es decir, pagar el precio por el acto a la familia, pero número dos, tenía que casarse. Hoy cuánto vivillo anda metiéndose con una y con otra. Y no responde y se embaraza y son los primeros en que huyen, ¿sí o no? Y aquí la ley no, a ver chiquito, andabas muy de galanazo, órale, a pagar la dote y te tienes que casar con ella, sí o sí. Entonces vean en qué tema se metía Dios, pues estaba regulando la convivencia en una sociedad de 2 millones de personas alrededor, ¿no? Por ejemplo, otra ley distinta en Levíticos 25:35. Cuando tu hermano, aquí hermano, pues es tu paisano, era para el pueblo de Israel. Cuando tu hermano empobreciere, o sea, alguien le fue mal, perdió la chamba, te corrieron del trabajo y se acogiere a ti, o sea, te pide ayuda, tú lo ampararás como forastero y extranjero y vivirá contigo. Y luego vean el versículo 36. Porque hay quien dice, sí te ayudo, pero pone condiciones. Y quiero que vean el 36. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Déjenme se lo explico en un lenguaje coloquial. Llega alguien, tengo necesidad, hermano, mira, te voy a prestar. Pero cuando tengas, me pagas el 10% de lo que te presté y además y tu carro ese que tienes, me lo dejas. O sea, ven al que está en necesidad y se aprovechan de él. Y Dios les dijo, no, tú lo vas a ayudar como si fuera un extranjero, un forastero. No vas a tener ganancia. Ten temor de Dios, no te aproveches de su situación. Pero ¿cómo estará la cosa hoy en día? Que hace como 1 año y medio una hermana me contó de un pastor aquí que es agiotista. Presta dinero, pero cobra por el orden del 10% mensual. Ni Banamex. Pero vean, el pastor, y entonces cobra, entonces llega el hermano necesitado, que es la situación que se expone aquí. Ay, hermano, pastor, estoy necesitado, yo te presto, pero el 10% mensual. Y si no, imagínense, pastor, cuando la Biblia dice, es que de verdad son vivillos desde chiquillos, porque dice la hermana que el pastor decía, las ganancias son para la obra. No sé si tenía una casa en obra, pero pues no sé cuál obra, porque dicen que tenía, o sea, vean todo, ahí vemos principios que siguen vigentes. Una ley más, todo esto es para que se den idea de las leyes pues que Dios había establecido, aparte de la ley moral, que es la que vamos a estudiar como los 10 mandamientos. Deuteronomio 16:18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Si ustedes leen bien, dictó leyes, había legisladores, dictó leyes diplomáticas, saber cómo la nación debía relacionarse con otra nación, qué podían hacer, qué negocios podían hacer, qué negocios no podían hacer, etcétera. Dios se encargó de todo, había leyes sobre el divorcio, había leyes sobre las deudas, y esas leyes sobre las deudas siguen vigentes. El que debe tiene que pagar. Y Dios era claro, el que debe, es más,
a veces les tenía que pagar 2 o 3 veces más de lo que le prestaron. Hoy, ¿cuánto cristiano hay que debe y no paga? ¿Cuántas veces no te ha tocado? A mí me ha tocado personas que me dicen, hoy conoces a fulanito, sí, pues es cristiano, ya después ni lo hubiera dicho, pues me debe y no me ha pagado en 3 años. Ya ni me contesta el teléfono. Igual hay gente que le debe a los bancos cristianos, cambian teléfono, cambian dirección para que no les cobren. El cristiano, ¿qué debe de hacer? Pagar. En ese sentido, esos principios siguen vigentes. El que debe tiene que pagar. Entonces, esas eran las leyes civiles. Por supuesto, son más amplias y más numerosas, pero esas leyes, como conjunto de leyes a una nación, acabaron en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. ¿Cuál es la que sigue vigente? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley, y ya explicábamos, ¿cuál ley? ¿Será la civil? ¿Será la ceremonial? ¿Cuál ley? Lo entendemos, ahora lo entendemos por el contexto, la ley moral o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y por eso vamos a entrar de la siguiente semana a la otra a verla uno por uno. Pero hoy me voy a permitir darles un panorama muy breve de Éxodo 20 que comenzamos a leer hace 8 días. Vamos a leerlo, es un panorama, no es una exégesis, no vamos ahorita, yo sé que ahorita van a surgir hasta más preguntas, en alguna de estas a lo mejor alguno va a decir, ándale, ¿y dónde se metió el pastor? Pero es un panorama, ya lo vamos a estudiar uno por uno, con todo detalle y con toda referencia cruzada de todo el texto bíblico. Vamos a leer Éxodo 21, las leyes morales. Y vean cómo empieza. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Aquí lo más importante es, ¿quién habló? No fue el presidente de la República, no fue tu mamá, no fue tu papá. No, ¿quién habló? Dios. ¿Estas leyes de quién vienen? De Dios. Habló Dios, dice aquí la palabra de Dios, estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Y se presenta como con su nombre, ¿no? El que es, el que era, el que siempre ha sido, el que ha de venir. Yo soy Jehová tu Dios. Y Dios reconoce en Moisés que Moisés lo tenía como su Dios. La pregunta, ¿es Jehová tu Dios? Por eso Moisés atendió el llamado. Yo soy Jehová tu Dios. Y le dice algo muy interesante en donde nosotros estamos tipificados. Dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿De dónde sacó Dios a Israel? De Egipto. En la Biblia, Egipto es un tipo de ¿qué? Del mundo. Y dice que estaban en casa de servidumbre. ¿Por qué? ¿Qué eran los hebreos en Egipto? Esclavos. ¿Dónde estábamos nosotros antes de Cristo? En el mundo. ¿Qué éramos? Esclavos. ¿Se fijan? La figura hermosa dice que igual que ellos, nosotros éramos esclavos y estábamos en el mundo. Pero Cristo dice en Juan 15:19 que ya no somos del mundo. Por eso el cristiano no ama el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, dice 1 Juan 2:15-16, el amor del Padre no está en él. Entonces, quiero que vean, regresando a ese versículo 2, que si bien la ley moral, lo explicamos hace 8 días, Dios la dejó escrita, Romanos 2:15, en la conciencia, en los corazones de todas las personas, su ley moral en realidad está para regir la vida de su pueblo. En este caso, hoy la iglesia somos el pueblo de Dios. El ser humano la conoce, no la puede cumplir, su conciencia lo va a acusar. Por eso cuando alguien entiende, yo no puedo, cuando alguien entiende la ley moral, que la ley moral, lo vimos hace 8 días y quizá lo amplío en 8 días, la ley moral me hace saber que soy pecador. Y ver que yo no puedo, y es cuando entonces entiendes de Jesucristo que el que sí la cumplió, pagó por ti, y le dice, Señor, gracias, yo no podía, me tomo de tu gracia y somos salvos por pura gracia. No tenemos que cumplir la ley moral, pero ahora como nacidos de nuevo, sabemos que la ley moral rige la santidad en la que Dios quiere que andemos. Entonces, cuando Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, está diciendo, estas leyes deben regirte a ti como mi pueblo. Y vamos a verlas. Estas leyes, básicamente,
creo que la mayoría conoce esta división. Estos 10 mandamientos se dividen en dos partes. Los primeros 4 regulan nuestra relación con Dios y los últimos 6 nuestra relación con el prójimo. De ahí que Jesucristo hizo un resumen maravilloso y perfecto en Mateo 22:37. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si uno conoce los primeros 4 mandamientos, se resumen en este, y él lo va a decir. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. Quien entiende que estos 2 mandamientos incluyen todos los 10 mandamientos, porque si amo a Dios voy a hacer lo que dice 1, 2, 3 y 4, y si amo al prójimo como a mí mismo voy a hacer lo que dice 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que vamos a estar estudiando. Pero bueno, Cristo lo resumió de esa manera maravillosa. Bien, vamos a ver el primer mandamiento, versículo 3, es solo una vista de pájaro, ni siquiera voy a entrar ni a citar nada de hebreo ni nada, pero solamente una probadita para que el Señor vaya despertando en nosotros esa inquietud de leerlos, entenderlos y decir: Señor, yo quiero agradarte caminando en tu voluntad. Dice mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ni uno, nada, cero. La palabra dioses viene en minúsculas, como ustedes lo ven, porque el único y verdadero Dios, ¿quién es? Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie, y la Biblia dice que a Él solo serviremos, que a Él solo lo adoraremos. Nada debe ocupar un lugar ni igual, ni por supuesto encima de Dios. Entonces alguno piensa, dice, no tendrás dioses ajenos, pues uno piensa, pues mira los que adoran las vacas, mira los que adoran los santos, mira los que adoran el sol, la luna, las estrellas, bueno, pues tienen un montón de dioses, pero Dios lo vamos a estudiar con toda precisión. Puede ser cualquier persona u objeto que ocupa un lugar antes que Dios. Puede ser tu hijo. Hay gente que ama más a sus hijos que a Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser el dinero. Entonces, este mandamiento involucra muchas cosas, que eso es lo que vamos a estar estudiando en 15 días. Mandamiento 2. Solo es una vista de pájaro, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo les decía hace 8 días que este mandamiento, pues la iglesia tradicional, la iglesia católica, literalmente lo borró de lo que ellos emitieron como los 10 mandamientos. Lo borró de un plumazo. Tú lees, ¿cuántos han leído o se aprendieron los 10 mandamientos de la iglesia católica? Que bueno, el famoso catecismo, ¿no? Se los leo rápido, fíjense lo que dice. Número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 3, santificarás las fiestas. Número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. Número 5, no matarás. Número 6, no cometerás actos impuros. Número 7, no robarás. 8, no dirás falso testimonio. 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Dónde quedó este mandamiento? De un plumazo lo borraron. ¿Qué caracteriza a esta iglesia tradicional? Honrar e idolatrar imágenes. Entonces, muy convenientemente lo borraron. Pero dice Apocalipsis 22:19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hay nada más para reflexión. Entonces, este mandamiento 2, pues se lo volaron y ya lo estaremos analizando. Mandamiento 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Muchos reducen este mandamiento a jurar en el nombre de Dios y además jurar en vano.
pero va mucho más allá. Ya vamos a explicarlo ampliamente, pero se refiere, escuchen, aún a usar el nombre de Dios a la ligera o de manera banal. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo he oído predicadores que dicen, no, Dios, con Dios me llevo de a cuartos y es mi jefe. Yo le digo, ¿qué pasó, jefe? ¿Qué onda? Y se refieren a Dios. ¿Saben qué están haciendo? Usando el nombre de Dios de una manera banal. Se refiere hasta chistes de Dios. Yo he oído predicadores que en el púlpito se avientan uno que otro chiste involucrando el nombre de Dios. Decir el nombre de Dios, hablar el nombre de Dios debe infundir en nosotros un respeto profundo. Es Dios el creador de los cielos y de la tierra. Es el único y verdadero Dios. No podemos referirnos a la ligera a Él. Lo vamos a ampliar de una manera muy clara porque a veces nos quedan... La realidad es que cada mandamiento involucra una serie de formas de conducta que debemos evitar. Entonces, cuidado. Hay gente que, por ejemplo, a lo mejor va caminando, se pega en el dedo y a lo mejor en el mundo decías, ay, y decías una grosería, ¿sí o no? Entonces hay gente que se pega y ahora dice, ay, Dios. ¿Realmente querías decir Dios? Estoy poniendo ejemplos, pero ya vamos a entrar de manera profunda porque el mandamiento involucra el corazón. Eso involucra la ley moral. Mandamiento 4. Y va a causar mucha polémica, pero lo vamos a ver con toda claridad, ya lo verán. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Quiero recordarles que este mandamiento está dentro de la ley, ¿qué? Moral. También le vamos a entrar porque este argumento lo usan también los sabadistas para decir, ahí está, entonces la ley moral, entonces, pero ya lo explicaremos. Pero dice, y trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo. Escuchen, mas el 7º, estamos en el versículo 10, 9. Mas el 7º día es de reposo. ¿Para quién? Para ir al cine, para hacer los quehaceres de la casa, para irte de paseo. El domingo es el día del fútbol. Quiero que vean, y lo vamos a analizar, y vamos a analizar de una manera equilibrada para no caer en una incorrecta interpretación, pero la palabra de Dios es clara, que ese día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero ya hablaremos, insisto, con detalle, porque muchos esperan el domingo y dicen, este es el día del cine, este es el día del relajo, este es el día... Sabemos que el cristiano honra a Dios ¿cuándo? Todos los días, por supuesto. Nadie os juzgue en cuanto a día de reposo, dice el Nuevo Testamento, todo eso lo vamos a estudiar. Pero Dios nos manda que haya un día que le dediquemos a Él íntegramente. Y sigue vigente y lo vamos a explicar, porque ya algunos ya andan viendo, este pastor ya se volvió dominguista o sabadista. No, lo vamos a explicar con todo equilibrio en la palabra de Dios, pero de verdad tenemos que tomar serio el día del Señor. Claro, Jesucristo un día de reposo sanó a un enfermo. Y dijo, el Señor es Señor del día de reposo. Hay que aplicar misericordia, pero ya lo estudiaremos. Pero de verdad que hay cristianos que esperan el domingo para muchas cosas, menos realmente para dedicarlo al Señor como un día especial en el que paramos actividades para dedicarlo a Dios. Aunque lo hacemos todos los días, hay un día que Dios nos pidió apartar. Amén. Ya lo estaremos estudiando. Mandamiento 5, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen en la tierra, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Creo que hemos hablado mucho de él, se enseña mucho. El cristiano más que nadie debe honrar, cuidar a sus papás, obedecerlos. Cuando vives en casa, les obedeces en todo, dice Efesios 6, si no me equivoco, que los obedezcamos en todo. Sabemos, mientras no viole la palabra de Dios, si tus padres están en necesidad, así como ellos te cuidaron, el cristiano de a de veras
honra a sus padres, cuida de sus padres, cuida a sus padres. Está ancianito el papá, dice la palabra de Dios, es parte de la honra. Muy triste cristianos que se olvidan, ya los ven viejos y pues ya mejor al asilo y se olvidan de ellos. Vamos a ampliar claramente cuando estudiemos la honra. Y no dice si es cristiano, no dice si no es cristiano, si anda bien, si anda mal. La palabra de Dios nos manda honrar a nuestro padre y a tu madre. Ya abundaremos. Versículo o mandamiento 6. No matarás. Y algo adelantamos hace 8 días. Sabemos que matar pues incluye asesinar, matar a alguien, pero va mucho más allá. Aun cuando insultas a una persona, este mandamiento está involucrado ahí. Cuando llamas necio a tu hermano, estás matando. ¿Cuántos? Ahora sí que tiene razón aquel dicho que dice, hay miradas que matan. No lo mataste físicamente, pero con todo lo que pensaste y en tu corazón estás o estamos cayendo en esta prohibición. Lo vamos a ampliar porque muchos dicen, no, pues yo no he matado a nadie. Y no, sí, efectivamente, literalmente o físicamente no, pero de acuerdo al concepto bíblico es mucho más amplio. Lo mismo con el siguiente mandamiento, el 7. No cometerás adulterio. Y ahí van muchos y dicen, no, yo no he adulterado, he sido fiel a mi esposa, pero ya vimos que Jesucristo dijo que aún con la mirada se puede adulterar. Aquellos que son ojo alegres son adúlteros a la luz de la palabra de Dios. Hoy la gente puede estar en la misma habitación, un matrimonio, y estar adulterando a través de la computadora, por ejemplo. Y ahí están, y hay adulterio en casa. Entonces vamos a ver claramente porque también involucra los pecados de tipo sexual, porque también habla de fornicación. Mandamiento 8, no hurtarás. Y ya sabemos que de origen pues es tomar lo que no es tuyo. Y hay gente que dice, no, pues yo no he robado, yo no robo, pero hay gente que, por ejemplo, te contrataron para trabajar 8 horas y medio trabajas 5. ¿Qué están haciendo? Robando. Ya ni decir gente que se lleva los clips de la oficina, la engrapadora de la oficina, las hojas de la oficina. Yo tenía un compañero que se llevaba el rollo de papel, se agarraba, como siempre estaba bien surtido, ahí en el banco, y se llevaba los rollos de papel. O que usaban la oficina de copiadora, a ver las tareas de los hijos, y ahí llevaban, y órale, ahí en la oficina. Es parte de robar. ¿Qué decir de Malaquías 3, 8 y 9 cuando Dios dijo, me habéis robado? Y le preguntaron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces vamos a ampliar claramente cada uno de estos mandamientos y vamos a ver que es un grupo de conductas en las que podemos caer. Mandamiento 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Habla de mentir, habla de la mentira, habla de hablar mal de alguien, habla de hablar a las espaldas de alguien, habla cuando dices una media verdad con el objetivo de afectar a tu prójimo. Y se nos manda, no lo hagas. Versículo 17, mandamiento 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su carro, ni nada absolutamente. ¿Cuántas veces vemos, mira, el hermanito está estrenando carro, ¿cómo le habrá hecho? Estás codiciando. No, ese hermanito algo hizo y empieza la codicia, la envidia. Este mandamiento condena la envidia por lo que el otro tiene. La envidia y esto, y cuando alguien cae en esto, necesita pedir perdón a Dios. ¿Cuántas veces vemos el hermano se fue de vacaciones a Estados Unidos y tú ni a Chinconcuac y te viene un coraje o por la esposa del hermano o por los hijos o por su trabajo y esta codicia la palabra de Dios la condena? Y bueno, solamente un panorama, pero quiero cerrar con lo siguiente por hoy. Sabemos pues con toda claridad que no somos salvos por cumplir la ley. Nadie podíamos cumplirla. Pero si hemos nacido de nuevo, realmente Dios pone en nosotros el firme deseo de querer agradar a Dios. Los 10 mandamientos, les decía yo, son la expresión moral de su santidad. Y si hemos nacido de nuevo, ahora estamos en un proceso de santificación y justamente los 10 mandamientos nos dan los lineamientos. Los 10 mandamientos nos muestran con toda claridad. El cristiano de a de veras
tiene un deseo ardiente por obedecerlos. Pero ora cada día, Señor, dame tu gracia porque yo no puedo. Lo vamos a ampliar. El cristiano aún reconoce, yo no puedo, pero tu gracia en mí sí. Y el cristiano ora cada día, Señor, yo quiero agradarte, quiero obedecer tu palabra, quiero caminar en integridad. Y oramos y Dios nos da la fortaleza para poder vivir como Él mismo nos ha llamado. Estos mandamientos finalmente son para nuestro bien. No son meramente prohibiciones porque Dios quiere evitarnos que gocemos. No. Son prohibiciones porque el caer en ellos, finalmente el principal afectado somos nosotros. El primero en ser ofendido es Él, el segundo en ser afectado somos nosotros. Vamos a dejarle hasta ahí por hoy. Vamos a orar a Dios. Les invito a que cierren sus ojos. Y meditemos en nuestro corazón, hermanos. Honestamente, esta mañana tú delante de Dios, ¿hay en tu corazón el firme deseo de obedecer a Dios? ¿De querer agradarlo? Que cuando se presenta una oportunidad para faltar a su ley, para desobedecerlo, ¿realmente te propones firmemente, Señor, no te quiero fallar? ¿O dices, ay, no pasa nada? Quizá ni te pesa. Quizá dices, todos lo hacen. Escudriña tu corazón. Pídele al Señor que escudriñe tu corazón. Porque debemos entender esta mañana que si bien hemos sido salvos por gracia, también hemos sido llamados a la santidad. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Hoy solo mencionamos muy por encimita de lo que nos hablan estos mandamientos, pero sí nos llevan a la reflexión. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Hemos hablado mal de alguien? ¿Hemos codiciado lo que otro tiene? ¿Hemos envidiado la casa del hermano, el trabajo del vecino? ¿Hemos codiciado nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros ojos? Mujeres y hombres, ¿hemos usado estos ojos para mirar con codicia a un hombre o a una mujer? La Biblia dice que eso es adulterio, que se adultera en el corazón, porque el fondo de estos mandamientos es nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante de Dios? O quizás alguien aquí o que está viendo por internet se está dando cuenta que de manera sistemática, constante, permanente, viola uno y otro de manera práctica cada día. Entonces lo primero que necesitas es arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en Jesús. Él los cumplió todo para que su justicia fuese hecha en nosotros. Si tú esta mañana te arrepientes de tus pecados, reconoce, Señor, yo no puedo, si he fallado, te he ofendido, pero le pides perdón y crees en la obra de Cristo en la cruz, Él te va a perdonar y te va a hacer una nueva criatura. Y te lo aseguro, desde ese día habrá en tu corazón el firme deseo de agradarlo en todo. Yo les invito a que se pongan de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy. Vemos en tus leyes ceremoniales que dictaste al pueblo hebreo que ya Cristo estaba presente allí. Ellos tenían fe en el Mesías que había de venir. Y nosotros ahora gozamos de esa salvación por gracia en la obra de Cristo, en la sangre de Cristo que pagó por nosotros. Gracias por una salvación tan grande, Señor. Porque así como veíamos esas leyes ceremoniales, hoy sabemos que ya viniste a morir en esa cruz, que moriste, que fuiste sepultado, pero que resucitaste. Y ahora esperamos con gozo el día de tu venida. Pero de aquí a que tú vengas, la palabra de Dios, tu palabra nos manda a caminar en santidad. Danos la gracia para poder hacerlo. Que realmente, Señor, en nuestro corazón esté el firme deseo de agradarte en todo.
Sabemos que esta ley nos habla de la santidad tuya y por eso necesitamos de tu gracia para caminar en ellas, porque queremos agradarte, Señor. No somos salvos por cumplirla, hemos sido salvos por tu gracia. Ayúdanos pues a meditar en lo que hemos aprendido, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos exhorte, el que nos enseñe, el que nos redarguya. Gracias te damos esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.